Bueno, la economía regulada, altamente regulada, el valor de los activos y el futuro. Argentina, terminando lo que es su periodo electoral, se encuentra en las últimas semanas antes de, entendemos, una situación en la cual se va a estar blanqueando los precios relativos reales de los distintos bienes y servicios, salvo que se esté intentando a futuro el mantener esta especie de mercado ultra regulado en casi todos los bienes, sobre todo los servicios públicos, sobre todo aquellos que tienen alguna supuesta mayor injerencia sobre el nivel de vida de la población, así como también las materias primas, dado esto, por ejemplo, el caso del petróleo. Ahora, ¿hacia dónde va esta economía? ¿Cómo repercute en el precio de los activos esta regulación continua, permanente y asfixiante de la actividad privada? Lo vemos en el caso de la nafta, de los combustibles. Vemos que Argentina está viviendo una situación que se repite respecto al año pasado, quizás no lo recordamos, hubo cerca de 5 o 6 semanas donde había faltante de gasoil, solo que ahora se ha también traducido en un faltante de el combustible que se utiliza para automotores más allá de maquinaria agrícola, camiones, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, una suma de distintos hechos como la distorsión de los precios relativos, un faltante por una parada técnica quizás mal ubicada en el calendario, pero sobre todo el hecho de los incentivos privados que llevan a la exportación del petróleo y la dificultad de importar el petróleo de la calidad para poder ser refinado y transformarlo en combustible, dada la distorsión de precios relativos. El incentivo para exportar está dado, dado que tenemos un precio totalmente distorsionado respecto al precio internacional. El conflicto no solo de Ucrania y Rusia, sino de Israel con Hamas y potencialmente otros países ha hecho subir el precio del petróleo, está entre 85 y 90 dólares, el precio interno es de 56 dólares. Es lógico que se busque exportar, aunque no sea la calidad de ese petróleo, a un precio internacional, que se genere una dificultad de poder generar el refinado para abastecer todo el mercado local y que al mismo tiempo haya un exceso de demanda limítrofe, dado que tenemos un precio que es un cuarto de el que rige en los distintos vecinos. Ahí ya estamos viendo qué es lo que sucede cuando se regula un mercado de la economía. Por supuesto que las empresas pierden valor. YPF hoy perdió cerca del 10% de su valor en el mercado bursátil y viene acumulando una baja desde los 12.000 pesos, si lo llamamos a pesos, con un tipo de cambio incluso más bajo a un valor que hoy está en cerca de los 9.000 pesos, o sea que ha perdido un 25% de su valor mirándolo de arriba hacia abajo, pero en no más de ese, un par de semanas. Y eso que sucede con YPF se verifica con el grueso de los activos. ¿Por qué? Por una cuestión de expectativas, de posibilidad de realización de utilidades a futuro. Si la economía argentina, que se espera que a partir de las elecciones cambie de rumbo, que pase a tener una economía más de mercado, se encuentra con que, al contrario, vendrá un presidente autoritario que amenaza con permitir o no exportaciones en función de determinadas situaciones, que es capaz de terminar con todo el sistema jurídico por su propia decisión, que interfiere en cuestiones desde el petróleo, así como también de otros mercados, directamente con amenazas. Sin ser presidente, nos estamos encontrando con un autoritarismo manifiesto, ni hablar si esta persona es presidente de Argentina. Seguramente tendrá la posibilidad de cambiar su manera de conducirse para ser más, llamémoslo, más allá de que se diga que está lleno de amigos, que sea más proclive a que funcionen los mercados como corresponden. No hay abastecimiento de insumos médicos para determinadas actividades. Tenemos plantas productoras de vehículos que han tenido que dejar de producir y al mismo tiempo les han bajado determinados aranceles de protección como para presionar para que comiencen a producir. Pero vemos qué sucede con el acero. Las empresas de acero de distintos tipos han bajado en el día de la fecha también entre el 10 y 15%.
Las expectativas de funcionamiento de una economía bajo estas condiciones es de profundizar una situación de recesión, dado que se quitan los incentivos al sector privado. Se muestran sujetos a un dictador, hay que avisarle al potencial dictador que el mundo sigue funcionando y que el capital se puede mover a otra economía en segundos, en días. No voy a estar controlando el precio de la divisa a partir de allanamientos continuos en cuevas financieras que seguramente son alimentadas del propio sector público. Si no, es imposible que tengan la cantidad de divisas que tienen disponibles para poder vender y de ahí abastecer a otras financieras. Sobran los ejemplos de los problemas que genera la intervención excesiva del Estado en la economía. ¿Se reconoce que el Estado debe estar en la economía? Sí, porque hay bienes públicos, hay bienes meritorios, hay necesidad de regular determinados mercados que son monopólicos, se entiende la existencia de brindar seguridad, salud, etcétera, pero más allá de eso, tenemos una economía que sobrepasa el 40% del PBI y que no brinda servicios, que ha plagado de ineficiencias al mismo funcionamiento de la economía, que ha retraído lo que es la demanda del sector privado, sobre todo en inversión, y eso nos está afectando nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo hacia el futuro. Si nos mantenemos de esta manera y que al mismo tiempo generamos incentivos negativos por un futuro manejo dictatorial del funcionamiento de las cosas, lo único que se va a lograr es que se retraiga más aún la inversión, que florezca la inversión directa extranjera en países vecinos porque se va a mudar el capital hacia otros lugares y los activos que pierdan valor acá los ganarán en otros lados. Hay veces que conviene quizás perder una posición y armar otra ventajosa mirando el mediano y largo plazo en otro lugar, antes de asumir la pérdida que se han verificado en valores de los activos en lugares como Venezuela, en donde un dictador se hizo del poder, e incluso se perpetuó ese poder en manos de sus sucesores y lo que se ha logrado es empobrecer al grueso de la población. Argentina, si no pasa a una economía que retome la conducta del funcionamiento de los mercados con una libertad propia de una economía occidental, seguramente va a profundizar su involución en términos de nivel de vida, de desarrollo, y potencialmente va a perder factor capital que se va a desplazar hacia otras economías, así como recurso humano de alto valor agregado, y se va a verificar lo que ha sucedido en economías, tomamos como ejemplo Venezuela, pero puede ser cualquier otra economía que ha tenido estos problemas de despotismo oligárquico, casta o como lo quieran llamar, al frente de la misma. Esperemos que quien gane las elecciones el día 19 de noviembre sea un candidato al otro, generen incentivos para que retomen los capitales las posiciones en activos y permitan evolucionar hacia arriba el precio de los activos a partir de una conducta pro mercado, que es lo que se espera de uno y lo que dudamos de otro, pero esperemos que los dos, cualquiera sea el ganador, lleven una conducta a favor de los mercados con reglas de juego claras y con incentivos para la inversión privada, si no será imposible revertir el proceso de involución. Y seguramente lo único que habrá es más déficit fiscal, que este año seguramente puede terminar entre el 12 y 14%, más inflación superando el 300% anual, y un tipo de cambio oficial, si tienen ganas, hasta la pueden bajar a menos, a 100 si quieren. Total, solamente lo van a recibir aquellos que tengan los contactos suficientes para poder hacerse ese regalo, que sería el tipo de cambio oficial. Para el resto, los incentivos será el escapar de ese funcionamiento y por lo tanto la involución será casi segura.